Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Hoy nos acompaña el profesor Javier Royce, es profesor de la Universidad Complutense y ha sido profesor de la prestigiosa Universidad de Princeton. En Estados Unidos hay un conjunto de 7 universidades que han venido a conformar lo que ha venido a llamarse la Ivy League. Princeton es una de ellas y estamos muy honrados de contar con la presencia del profesor. Nos estaba conversando sobre una definición preliminar de democracia. Conviene hablar de la historia de la democracia. ¿Cómo empezó? Bueno, la historia de la democracia, si se mira desde aquí, que es donde estamos, que es América, América que aquí llaman, no sé por qué latina, porque eso es un insulto, claro, América, surge en torno a un tipo de sociedad que surge en Europa en el siglo XIII y que va a generar entre los muchos inventos uno que es clave, que es una franquicia. La franquicia que mejor se ha vendido por el mundo es el Estado. El Estado es una franquicia de Europa Occidental, y Europa Occidental son 3 países, son la Gran Bretaña, la península ibérica y Francia, generan esa franquicia y la expanden, y hoy todo el mundo corre y todo el mundo quiere tener un Estado. En el planeta debe haber como... Pero disculpe que lo interrumpa aquí, por ejemplo, ¿Babilonia no tenía un Estado? ¿China? No. ¿Nos puede aclarar la distinción? Porque claro, siempre había creído yo que eso eran estados. No. La palabra Estado, lo Stato, aparece en italiano. Y esa palabra surge en el Renacimiento, en torno al siglo XV, finales del siglo XV, pero ya antes se estaba preparando, era una manera de administrar la política que antes no existía. Había existido imperios, habían existido grandes administraciones, igual que no había sido política. La política y la libertad se descubren en el Mediterráneo pues hace 25 siglos. Había habido grandes construcciones administrativas y militares. Bueno, entonces ese Estado es un invento extraordinario que surge en el siglo XIII. En el sur de Francia, Cataluña y en esos 3 países, y es una nueva manera de ver lo público, de lo privado. Por ejemplo, en Babilonia, o en esos grandes imperios, o en Roma, no había territorio. El que tú, porque nazcas ahí y seas distinto, esa idea de territorio, que en el fondo viene de terror. Esto es una idea, un invento fantástico de los occidentales del siglo XIII y XIV. El confundir el juez con el quitar el juicio de la vida cotidiana y convertir a los jueces en fiscales, por ejemplo en el fútbol, que decías que te gusta, o en el tenis se habla del juez de la contienda. Ese señor no es un juez, ese es un sargento, un árbitro. El pervertir así la vida, ir transformando, cambiando, eso es una cosa de los occidentales que son unas fieras y que de hecho proyectan 2 idiomas a todo el mundo. Y la modernización del mundo es la europeización del mundo. Y hay 2 lenguas de los 2 países más agresivos y más listos en ese aspecto, más predadores, que las están por todo el mundo. Y en ese mundo es el que estamos ahora. Así que dices, el Estado es una franquicia que te vas a Oriente y a los camboyanos, yo quiero tener un Estado. Ni saben lo que es el Estado. Los palestinos, por ejemplo. Los palestinos. Hay 250 y tantos en la ONU registrados. Todo el mundo quiere tener un Estado. Y dice, pero oiga, ese traje, yo quiero tener un traje pero oiga, si ese traje ha sido para una señora gorda del siglo XIV de Francia, es igual, yo me quiero ese traje. Y eso es lo que está teniendo toda esta confusión, esta especie de irracionalidad. Eso es todo lo que está ahora bullendo y que está a punto de acabarse. Entonces usted diría que la democracia en América Latina en buena medida es una importación europea. No, desde luego. Ahora, ha habido algunos... El Estado, yo he dicho el Estado. Y la democracia que subyace en el Estado es una democracia ya basada, especial, hecha. Porque para que surja ese invento tiene que haber una sociedad antes. La sociedad vigilante genera el Estado. Vamos a hablar de la sociedad vigilante un poquito más adelante, pero para regresar al tema de la democracia, ¿de dónde viene entonces esta idea de que la democracia la fundaron los griegos y que excluían a las mujeres y a los esclavos? Bueno, ¿es una idea errónea o...? No. Esa es una idea correcta. La libertad como tal surge en las ciudades griegas. Y libertad es la capacidad que tenemos los seres humanos de, cuando nos juntamos, utilizar la inteligencia y el coraje cívico para vivir produciendo y no destruyéndonos. Y consiste en poder pasar del hablar al decir. ¿Qué es decir? Es que tú estés hablando conmigo y me prestes prestigio y lo que yo diga te pueda cambiar a ti la vida. Y viceversa. Por ejemplo, la frase, ha hablado el presidente del gobierno. ¿Y qué ha dicho? Puedes hablar mucho y no decir nada. Bueno, esa visión en el ágora, que se basa en la vista, en controlarnos unos a otros, es la parte griega. Pero se olvida, y eso aquí nos ha traído, que hay otro componente de la libertad en Europa, que es que la democracia es mediterránea. No es europea, es mediterránea su origen. Es Jerusalén. Y en toda esta tradición tan antisemita que ha habido después en Europa, es una de las aportaciones fundamentales a por qué se construye la democracia y después toda la tradición democrática. Y eso a los niños de aquí, que lo he comprobado porque he estado en varios países, y a los españoles, y a los italianos, y a los ingleses, ni a los norteamericanos, se les oculta. Es decir, que además de Grecia, el mundo judío también ha hecho un gran aporte. Fundamental, que el mundo judío trae el día y la noche.
Mientras que en el mundo latino se mata la noche, se mata lo profético, se mata lo evocador, y eso que se lo traigan aquí, os llamen a vosotros latinoamericanos, es que tiene gracia. Ahora, yo siempre he tenido la idea de que el mundo judío antiguo, es decir, más o menos hasta la destrucción del Segundo Templo, que eso fue en el año 70 después de Cristo, tenía un fuerte influjo teocrático. Y no pareciera reconciliable la teocracia con la democracia. Es decir, no estoy de acuerdo. ¿Usted no estaría de acuerdo? No, yo no estaría de acuerdo. Creo que el gran aportación del mundo judío es que los ciudadanos de Israel, en un momento dado, se dan cuenta de que no son omnipotentes. Que son personas que van a vivir sobre esta vida unos años, que tienen fecha de caducidad como la leche de la nevera, que tenemos una inteligencia limitada. Ese renunciar a la omnipotencia, eso es la aportación que hace a la democracia Israel, y que luego se funde con la tradición griega. Y efectivamente sale un invento tan maravilloso como es la democracia, como es el diseño de la vida común mediante el coraje cívico y el amor y el respeto a la libertad. Pero eso poquito a poco se ha ido cortando. En Europa se ha ido quitando y ha quedado el espectro de la democracia, que es lo que ahora un poco está danzando por Europa. Estamos conversando con el profesor Javier Royce, es profesor de la Universidad Complutense y nos visita en Maracaibo a propósito de algunas conferencias sobre el tema de la democracia, la política y la sociedad vigilante. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos.